Muy buenas noches, bienvenidos a todos a, a este webinar. Hoy me complace presentar al doctor Francisco Javier Sáinz Marín, que ya ha estado repetidamente con nosotros. No es ninguna sorpresa que esté nuevamente con nosotros compartiendo el tema de aplicaciones de las irrigaciones nasales en pediatría, la cual, pues ahora sí que las irrigaciones nasales han tomado un terreno cada vez más amplio en nuestra área, que es la otorrinolaringología, y queremos agradecer al Laboratorio Chinoín pues, por su apoyo para este webinar. Les presento al doctor Javier, que pues probablemente me voy a quedar corto por cuestiones de tiempo, pero actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Es exsecretario del Consejo Mexicano de Otorrino, actual vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y actualmente es el médico adscrito del Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. Y muy importante, que próximamente lo veremos, aquí en Guadalajara es el presidente del Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, la cual se va a llevar del 30 de abril al 5 de mayo, entonces, para que no se lo pierdan. Doctor, todo suyo la audiencia, adelante. Pues muchas gracias, doctor Ríos. Nuevamente un placer estar con todos ustedes esta noche. La verdad es que pues les tenemos un aprecio especial a todo el Colegio de Jalisco. Y sí, efectivamente ya estamos prácticamente a unos meses del Congreso Nacional. Traemos pues algunas novedades que esperamos sean de su agrado y de su interés. Y bueno, creemos que va a ser un congreso muy exitoso, pero sobre todo es exitoso porque ustedes van a estar ahí y finalmente, pues este congreso es para ustedes. Pero bueno, vamos a dar paso a la sesión del día de hoy. Permítame compartir solamente la pantalla. Por acá era. Y pues bueno, por supuesto, todas las preguntas, las dudas que tengan, con mucho gusto las vamos a analizar. Y pues bueno, sabemos que el tema de las irrigaciones nasales siempre es un tema interesante, que quizá los últimos 2 años ha tomado mucha fuerza, sobre todo a partir del COVID. Y pues bueno, vamos a mencionar algunas cosas también en relación a esto, pero sobre todo el tema que hoy nos ocupa, pues es básicamente con los pequeños en pediatría. Bueno, sabemos que pues el uso de las irrigaciones, de los lavados, pues como decía yo, es un tema muy importante en toda la patología, no nada más del adulto, sino también del niño, ¿no? Muchas veces comentamos a modo de pues un poco de sarcasmo, de paradoja, que pues particularmente el niño es una máquina productora de mocos, ¿no? No solamente porque la rinitis alérgica es muy frecuente, sino también porque los procesos infecciosos y tanto virales como bacterianos, pues bueno, van a generar una gran producción de secreciones. Sabemos que el aparato respiratorio, en general, desde la punta de la nariz a la punta del pulmón, cuando hay un proceso inflamatorio, ya sea alérgico o secundario, un proceso infeccioso, pues bueno, va a ser un estímulo para que genere una gran cantidad de secreción, que pues en el caso de la nariz, pues sabemos que es moco, pero también podemos tener formación de secreciones en otras partes del aparato respiratorio, como son senos paranasales, faringe y por supuesto todo el árbol respiratorio inferior. Y pues bueno, precisamente eso se debe a que compartimos el mismo epitelio ciliado pseudoestratificado con presencia de células caliciformes que prácticamente se va a encontrar en todo el aparato respiratorio. Y justo en esa porción que es la nariz y que es la que prácticamente se encarga de ser la puerta de entrada para todo lo que respiramos. Sabemos que hay partículas de diversos tamaños y bueno, estas partículas pues bueno, pueden ir penetrando al interior del aparato respiratorio dependiendo del calibre que nos esté ocupando. Y pues bueno, evidentemente cuando hay un proceso irritativo, pues eso nos va a generar perdón, la presencia de secreción. Ahora, las glándulas, el sistema mucociliar propiamente, se va a componer de tres elementos y que van a ser los responsables de este barrido o de este proceso de limpieza que debe de haber en el sistema respiratorio, particularmente en la cavidad nasal. Y esto es muy importante porque finalmente las irrigaciones nasales van a tener su sitio de acción justo en este aparato mucociliar o va a ser el objetivo de la aplicación
de esos procedimientos para mejorar su función. El sistema mucociliar prácticamente, lo vamos a ver más adelante en una diapositiva más, tiene tres componentes. El primer componente, y quizá uno de los más importantes, por supuesto, pues es el epitelio. Es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Las células caliciformes van a estar prácticamente intercaladas en este tejido epitelial, en este tejido escamoso, en este tejido epitelio, perdón, cilíndrico, que son sinónimos de este tipo de epitelio. Y pues bueno, vemos cómo en estas pequeñas evaginaciones, pues hay la presencia de esta secreción que ustedes ven aquí como azulosa, que también la ven aquí, que es propiamente lo que conocemos como el sistema mucociliar. El sistema mucociliar es el epitelio, pero además está compuesto por esta bicapa de líquidos que pues escuchamos luego a veces en las clases de fisiología, la fase sol y la fase gel, que es básicamente este recubrimiento mucoso que existe sobre el epitelio respiratorio. Y además, en esta bicapa de líquidos, pues tenemos, digamos, a la fase acuosa o la fase hídrica prácticamente adherida a la superficie de la mucosa respiratoria y encima de esta fase de agua tenemos la capa de moco. Los cilios se encuentran ubicados específicamente en este estrato donde está el agua o la parte líquida de esta bicapa mucosa. Cuando hay algún proceso infeccioso o alérgico, pues esta capa se va a perder o va a disminuir y la capa de moco pues se puede duplicar, triplicar y hasta quintuplicar cuando hay un estímulo que irrite estas glándulas mucosas, ¿no? Sabemos que además por la nariz aproximadamente se filtran 12 litros de aire cada 24 horas. Entonces, en esos 12 litros, por supuesto, hay una variedad de sustancias, además de oxígeno, que pueden ser pues alergenos, microorganismos, partículas nocivas e incluso otros gases, y esos gases no necesariamente son necesarios para la vía respiratoria. Muchos de esos gases, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay alguna contingencia ambiental, pues pueden ser irritantes para el aparato respiratorio y tan solo esa irritación echar a andar pues todos estos mecanismos de protección, básicamente la producción de moco, ¿no? Ahora, este epitelio respiratorio tiene otras barreras también que nos van a ayudar y que pueden ser en un momento dados beneficiadas con las irrigaciones nasales. Uno, pues evidentemente son las barreras anatómicas, nos referimos básicamente al epitelio. La presencia de cambios aerodinámicos que nos permiten poder manejar ese aire y en estos cambios aerodinámicos muchas veces están dados por las estructuras anatómicas, el septum, las cavidades que generan los senos paranasales, hablando básicamente de la nariz, pero bueno, más adelante también tenemos la presencia, por ejemplo, de los cartílagos de la laringe, la epiglotis, la bifurcación de los bronquios. Son situaciones anatómicas que nos van a favorecer en condiciones normales ese paso de aire, ¿no? El otro, pues bueno, es la secreción de moco. La tos y los estornudos, pues también son situaciones que se pueden considerar como factores de defensa. Y recordemos además que en la superficie del aparato respiratorio, pues también tenemos macrófagos, básicamente macrófagos alveolares o del tipo de macrófagos alveolares, o células del sistema de defensas de nuestro sistema inmunológico que nos van a ayudar pues, a detectar sobre todo microorganismos nocivos y con el objeto de poderlos eliminar. Pero también tenemos moléculas con efecto antibiótico. Pero para que estas moléculas puedan estar ahí, pues necesitamos de la integridad de todos los elementos celulares del aparato respiratorio. Y básicamente lo que hay ahí es la producción de lisozima o de lactoferrina que se encargan de inhibir el crecimiento de algunos virus y bacterias, ¿no? Entonces, para que todo esto funcione, pues necesitamos que nuestro sistema mucociliar esté trabajando de forma adecuada, ¿no? Y comentábamos hace unos minutos que justo este sistema mucociliar se compone de la capa de moco superficial, que es esta verdosa que ustedes están viendo, digamos, en el video, en la capa de líquido periciliar, que es básicamente esa segunda capa de este sistema que básicamente está compuesta por agua y es donde se mueven los cilios y el epitelio respiratorio con todos sus elementos epiteliales, ¿no?
Ahora, si hablamos del moco nasal, pues vamos a ver que el moco está compuesto por el 96% por agua. Cualquier modificación de eso, pues bueno, va a hacer que predominen las glicoproteínas, básicamente la mucina, que es de lo que está compuesto el moco. Y estas secreciones mucosas pues pueden provenir de las glándulas mucosas que hay en el epitelio respiratorio, de células caliciformes y además de la producción de mucinas o glicoproteínas que se suscitan en este espacio, ¿no? Y aquí tenemos la representación de cómo se ve, por ejemplo, la célula caliciforme, donde está llena de estos gránulos de moco que en cuanto sean exocitados, que cuando sean eliminados, pues bueno, pueden incluso quintuplicar su volumen, ¿no? Y bueno, tenemos también aquí los cilios que están aparentemente pues barriendo el moco y otros elementos celulares, ¿no? Se calcula que la cantidad de moco aproximadamente por día puede más o menos calcularse entre 10 a 30 centímetros cúbicos de moco por kilogramo por día. Sin embargo, pues bueno, no importa si somos chiquitos o somos grandes, pues esta producción de moco va de alguna manera en un sentido directamente proporcional al volumen, pero pues bueno, muchas veces eso no tiene nada que ver porque cuando existe el factor irritativo, esto puede incrementarse de forma importante, ¿no? Incluso aquí venía mencionado hasta el final, una partícula de moco exocitada en situaciones especiales puede expandirse hasta 600 veces su tamaño. Por eso decimos que sobre todo particularmente los niños son una máquina productora de moco, sin embargo, no solamente los niños, podemos poner como por ejemplo un paciente con alergia, sobre todo cuando está en una crisis, pues también va a producir mucho moco, no nada más en la nariz, sino también en la faringe o también en el bronquio. Ahora, ¿cuáles son las funciones específicas que tiene el moco? ¿Por qué es importante el moco? Bueno, porque dentro del moco o en su interior están inmersos inmunoglobulinas, sobre todo de tipo A, que es la responsable o la que se encuentra básicamente en las mucosas, porque se encargan también de parte de la respuesta inflamatoria generada por los linfocitos. Hay que recordar que este moco tiene una función reológica, es decir, una función de limpieza que permite evacuar partículas nocivas dentro de la vía aérea, que además para que este moco pueda funcionar o ejercer sus funciones, pues mantiene dos características importantes. Uno, que sea elástico, que permita su movilidad y que sea de una viscosidad adecuada y que no implique esto una obstrucción o un factor que deteriore esa limpieza del aparato respiratorio, ¿no? Y hablando, por cierto, del moco, pues bueno, eso nosotros lo sabemos muy bien, pero pues es constante oír en la consulta más en esta temporada que si el moco es blanco, que si el moco es transparente, que si es amarillo, que si es verde. Y bueno, en una de esas, el paciente a veces hasta le da alguna tonalidad especial al moco, si es azul aqua o alguna otra de estas variedades que de repente uno escucha en la consulta y que llama un poco la atención, pues ver cómo lo describen los pacientes, ¿no? Pero al punto al que quiero yo llegar es que, bueno, nosotros sabemos que ese moco tiene un proceso de oxidación. Una vez que se elimina el moco, que es evacuado el moco a través de las células caliciformes, dependiendo del tiempo en el que esté en la cavidad nasal y del tiempo en el que esté expuesto al oxígeno y al aire que respiramos, va a sufrir un proceso de oxidación. A eso hay que agregar también el nivel de humedad que exista en el aire que respiramos. Normalmente el moco primero es transparente, posteriormente es blanco, posteriormente amarillo y luego verde. Y dentro del verde, pues hay varias tonalidades, hasta incluso un verde muy oscuro. Entonces, en el caso de las patologías donde hay una disminución en cuanto al batido ciliar, hablemos de una infección, por ejemplo, pues eso le permite al moco estar una mayor cantidad de tiempo en la nariz y que eso le permite cambiar de color. Sin embargo, eso no significa que el color verde esté ligado a un proceso infeccioso. Y viceversa, ¿no? En el caso de una patología irritativa, como en el caso de una rinitis alérgica, pues bueno, por la misma irritación y la velocidad de producción de moco, ni siquiera alcanza a cambiar de color y por eso es transparente. Yo siempre les comento a los pacientes que lo que les escurre de la nariz no es necesariamente agua, es un moco, pero además es un moco que viene con ciertas características especiales, porque además, en el caso del moco de la rinitis alérgica, si bien es transparente,
transparente es un moco que viene cargado con una gran cantidad de citocinas que son las responsables también de algunos fenómenos de hiperemia que vemos en ocasiones en la cavidad nasal o incluso en la cavidad orofaringea. Pero bueno, eso, como decía yo, pues es un tema que nosotros lo manejamos muy bien, pero que es importante también considerarlo, ¿no? Recordemos que un barrido efectivo puede alterarse pues por muchas situaciones y cuando ese moco se ve alterado, pues bueno, no podemos eliminar, el sistema mucociliar no lo puede eliminar de forma adecuada. Al generar un espacio y además aumentar su volumen, por lo que acabamos de comentar hace rato, pues va a incrementar la resistencia al flujo aéreo y esto pues nos va a tener como consecuencia la obstrucción, es decir, el moco también tapa y también puede generar congestión nasal. Evidentemente, pues esto al no permitir la limpieza adecuada de la cavidad nasal, permite la colonización bacteriana y además generalmente se pierde la fase acuosa de esta capa mucoacuosa que está sobre la superficie del epitelio respiratorio y pues eso además nos va a traer como consecuencia que al no haber un moco, pues digamos, fluido, pues también los procesos de migración, de diapédesis y de quimiotaxis no se van a poder llevar a cabo por parte de los neutrófilos. Entonces, los lavados nasales lo que nos van a ayudar, por supuesto, es a mejorar todo este mecanismo fisiopatológico que sucede en el moco, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver cuando hay una reducción del movimiento mucociliar? Pues bueno, un estancamiento de moco. Ahora, cuando nos referíamos a estas características viscoelásticas, pues ¿a qué nos referíamos? A esta capacidad de actuar como un gel y capturar partículas inhaladas que posteriormente van a ser eliminadas. Si ese moco es muy espeso, pues evidentemente esta captación de moco o de partículas inhaladas, pues solamente lo que va a generar es que se queden ahí y que no puedan ser eliminadas, ¿no? Ahora, también consideremos que el moco tiene cargas eléctricas que también sirven como un mecanismo de defensa y que se pierden cuando este moco se queda ahí estancado, ¿no? Y bueno, lo de la capacidad para replicarse que ya habíamos mencionado. Ahora, ya hablamos del moco, pero ¿qué pasa con el agua? El agua se conoce desde el punto de vista fisiológico como líquido periciliar, porque pues es justo ahí donde están batiendo los cilios. Y pues bueno, justo en esta capa líquida es donde se encuentra toda la actividad antibacteriana del aparato respiratorio. Y sobre todo no es tanto porque se produzca ahí, sino más bien porque ahí llegan una gran cantidad de células del sistema inmunológico ahí llegan o ahí se depositan una gran cantidad de sustancias que tienen factores de defensa o bactericidas. Y al disminuir esta parte o esta capa, pues evidentemente esto se va a perder. Ahí se encuentran albergados pues la lisozima, lactoferrina, siderocalina, lactoperoxidasas y varias defensinas que llamamos así de esta manera genérica a varias sustancias que secretan, sobre todo los macrófagos que se encuentran en esta ubicación y sustancias que tienen este efecto bactericida, ¿no? Su espesor está entre 5 a 10 micrómetros, es muy pequeñito y cualquier alteración que exista de este espacio, pues bueno, puede afectar directamente el batido mucociliar, ¿no? Ahora, tenemos que los linfocitos los tenemos repartidos en varias partes, como a nivel subepitelial, entre las glándulas, en el estroma vascular, que también se encuentra nutriendo a ese epitelio, y donde la inmunoglobulina A es la que tiene la mayor preponderancia o en volumen es la que principalmente se encuentra, ¿no? Tenemos estas defensinas que acabábamos de mencionar hace unos minutos y pues bueno, también tenemos ahí que la presencia de linfocitos citotóxicos nos producen interleucina 8 que tiene también una particular importancia en la defensa del aparato respiratorio, pero cuando se pierde ese líquido, pues también se pierde toda este volumen de sustancias, ¿no? Aquí básicamente lo que estamos viendo en la reproducción del video es, bueno, como ante la llegada de alguna partícula nociva, pues bueno, todos
las células caliciformes y las células mucosas, pues bueno, se van a empezar a mover y van a empezar a secretar moco a una velocidad que varía en fracción de segundos cuando existe una irritación, ¿no? Aquí vemos esta doble capa hablando del agua y del moco, vemos como prácticamente los cilios están flotando ahí y cuando hay algún factor irritativo, pues bueno, tenemos la liberación de este moco que va a ayudar a reforzar esa capa más externa con el objeto de detener partículas nocivas, ¿no? Entonces, bueno, la higiene nasal lo que va a hacer a través de los lavados nasales es que nos va a ayudar como coadyuvante en diversas patologías como puede ser la alergia nasal, la rinosinusitis infecciosa, las rinitis no alérgicas y no infecciosas, recordemos esta clasificación, pero también pueden ser de utilidad en una rinitis vasomotora, en pacientes posoperados, como medida de prevención en escenarios que pudieran representar alguna patología. Tan solo vivir en las ciudades grandes de nuestro país, pues implicaría que nosotros nos tuviéramos que hacer un aseo nasal cuando llegamos a casa por la posibilidad de estar en contacto con, perdón, con alguna partícula nociva o con gérmenes, sobre todo nosotros que somos otorrinolaringólogos, y además también nos ayudan en el manejo de algunos procesos crónicos como rinitis atrófica o en los pacientes que tienen fibrosis quística y que generan pues también una cantidad de moco importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definir en este caso pues el lavado nasal como la práctica de limpiar o de enjuagar la cavidad nasal con una solución estéril, vamos a ponerlo así, en el sentido ideal. No debe de tener, cuando hablamos de solución estéril es que no tenga ningún germen, ¿verdad? A través de las fosas nasales. Y pues bueno, lo que se ha visto es que a pesar de que hay varios estudios, pues no se ha dado por asentado cuál es el mecanismo por el cual funcionan. Sin embargo, sí se sabe que los lavados nasales lo que van a hacer es que van a mejorar todo ese sistema mucociliar en el sentido más básico, aunque ahorita vamos a ver que hay algunas particularidades de las irrigaciones nasales con los cuales esta acción de lavar la nariz pues se puede ver favorecida con la aplicación de otras sustancias o de otros elementos que utilizan el lavado nasal como un mecanismo de transportación o como un mecanismo para llegar a las cavidades nasales, ¿no? Y recordar también que cuando hablamos de lavados nasales, básicamente nos referimos a soluciones salinas, es decir, a agua con cloruro de sodio, porque si utilizáramos solamente el agua simple, podríamos alterar el microambiente de la nariz. Eso es muy importante. Cuando hablamos de irrigaciones nasales, hablamos básicamente de una solución salina. Y recordar que pues prácticamente todas las patologías nasosinusales están cargadas de una producción importante de moco y en el caso particular de los niños, pues también recordar que esos senos paranasales pues tienen un crecimiento programado. Normalmente casi todos, bueno, no es que casi todos, todos nacemos con ya los senos etmoidales, formados, sobre todo en el grupo anterior, y conforme van avanzando los años, pues se van neumatizando los otros espacios que tenemos en la cara hasta tener pues los cuatro senos clásicos del el etmoidal, el frontal, el maxilar y el esfenoidal. ¿Qué es lo que va a hacer los lavados nasales en el niño? Pues bueno, en primer lugar, pues es que va a eliminar mecánicamente pues todo ese exceso de moco, la presencia de costras, en el caso de que nosotros hiciéramos algún procedimiento en ese niño, mejora el transporte mucociliar por todo lo que acabamos de hacer. Cuando estamos, de mencionar, perdón, cuando estamos hablando de que las irrigaciones nasales son básicamente agua con sal o soluciones salinas, pues por el efecto osmótico que estos van a tener, pues va a disminuir el edema de la mucosa y al disminuir el edema, pues con eso mejora, por supuesto, también la obstrucción nasal que presentan estos pacientes con solo lavarles la nariz. Disminuye, por supuesto, la carga de antígenos superficiales porque pues si ahí tenemos bacterias y virus y productos que generan estos dos tipos de gérmenes, pues un lavado nasal nos va a permitir disminuir la presencia de esos mediadores inflamatorios que se van a generar y en general, pues lo que va a hacer es que va a diluir la mucosa que se encuentra o la mucosidad que se encuentra presente en estas cavidades, ¿no? Ahora, podríamos englobar ¿cuáles son los efectos de los lavados nasales? Bueno, el primero, pues, es el mecánico, ¿no? Ese efecto de limpieza, de barrido, de quitar volumétricamente todo lo que se encuentra dentro de esa cavidad nasal.
En segundo lugar, pues bueno, desprender el moco o las costras que se puedan llegar a presentar, que sabemos que puede ser un moco espeso o puede ser costras que puedan albergar algún germen y con eso generar alguna infección posoperatoria, remoción de los mediadores inflamatorios que acabamos de mencionar, optimización del aparato mucociliar, ya sea al eliminar o reducir la carga microbiana que se encuentra en la superficie de estas cavidades nasales, o bien la eliminación o la reducción de los compuestos bacterianos proinflamatorios, que sabemos que hay muchas bacterias. Vamos a poner como ejemplo el Streptococcus pneumoniae, que es de los que más generan infecciones en aparato respiratorio y que además de la patogenicidad que genera la bacteria, sabemos que también la bacteria genera diversos compuestos que también pueden inducir procesos inflamatorios per se, ¿no? Puede ser un coadyuvante en el manejo de la patología infecciosa y aquí tenemos pues varias soluciones para lavados nasales. Ahorita vamos también a hacer una pequeña diferenciación porque una cosa es una solución salina, otra cosa es un agua de mar y otra cosa es una solución salina, isotónica o hipertónica que viene adicionada con alguna sustancia extra. Entonces tenemos, digamos, como esos tres grupos importantes, ¿no? La solución salina, el agua de mar y las soluciones o las irrigaciones nasales con algún aditivo o adicionadas con alguna sustancia. Entonces, bueno, ahí tenemos el xilitol, vamos a hablar algunas cosas más adelante, el cobre, el hierro y muy recientemente, bueno, aquí en nuestro país casi todavía no llega o está por llegar, una sustancia que se llama carragelosa, que también tiene efectos en cuanto a la patología infecciosa y que también lo mencionaremos quizá un poquito más adelante. Pero bueno, vamos más adelante más a mencionarlos, ¿no? Los lavados nasales también reestructuran la integridad de la superficie mucosa porque recordemos que a nivel epitelial, todas estas células del aparato respiratorio forman como un emparrillado. Y ese emparrillado mantiene su unión a través de puentes, muchas veces son puentes de agua o puentes disulfuro. Cuando nosotros agregamos un agua de mar, particularmente el agua de mar que viene enriquecida con otros iones, podemos favorecer que estos enlaces entre una célula y otra se vean favorecidos y que sean fortalecidos y que no puedan separarse tan fácilmente posterior a un efecto inflamatorio, irritativo o infeccioso, ¿no? En el caso particular de las aguas de mar, pues también pueden favorecer la reparación celular y la estimulación de la movilidad ciliar. Básicamente eso lo hace el manganeso, pero también lo hace el selenio. Puede disminuir la apoptosis de las células dañadas, es decir, no solamente las ayuda a recuperar, sino que aunque estén lastimadas, pues bueno, ayuda a que no mueran tan fácilmente, ¿no? Y eso lo hace el zinc. Disminuye también el proceso inflamatorio y eso básicamente lo vemos con el potasio. El potasio es la tercera sal más importante en un agua de mar y además mejora la viscosidad del moco y esto lo hace básicamente el bicarbonato de sodio. Y entonces seguramente ustedes se dirán, por eso es que en las soluciones caseras o en las soluciones domésticas agregamos sal y bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio particularmente es lo que nos va a ayudar a disminuir la viscosidad del moco. La sola sal o el puro cloruro de sodio no hace eso. Y esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de las soluciones de irrigación nasal hipertónicas, que son muy buenas para mejorar el proceso inflamatorio, o sea, tienen un poder osmótico importante, lo que nos va a traer como consecuencia después de algunos días del uso es que esa nariz se va a secar. Ajá, entonces es importante siempre agregarle también bicarbonato de sodio para que la viscosidad del moco sea, pues sea la adecuada y que no se quede ahí estancado. Entonces, todos estos efectos conllevan los lavados nasales. Uno incluso hay estudios, no uno, hay estudios que indican que, por ejemplo, un buen lavado nasal puede hacer que disminuya la necesidad del uso de esteroides nasales, puede ayudar a que el paciente se pueda mantener solamente con una dosis de mantenimiento de un antihistamínico y más con los nuevos antihistamínicos que tienen efecto antihistamínico y antiinflamatorio, particularmente la levocetericina, la bilastina y la rupatadina, que son los últimos que han salido. Entonces, tiene varias aplicaciones las irrigaciones nasales y aunque lo manejamos como un tratamiento coadyuvante, la realidad es que nos ayudan mucho en el manejo de la patología porque además
Ahora también las soluciones salinas vienen en varios dispositivos que particularmente para el niño son importantes, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de soluciones para aseo nasal, tenemos las soluciones salinas, que justo les acabo yo de mencionar, que básicamente es agua con cloruro de sodio, soluciones alcalinas, cuando lo único que traen es bicarbonato de sodio, y evidentemente, pues aquí podemos tener una combinación, es decir, soluciones salinas y que además sean soluciones salinas alcalinas. Tenemos soluciones con minerales o con oligoelementos, que es lo que se conoce como agua de mar. Y aquí es muy importante porque el concepto de agua de mar es un concepto. Cuando hablamos de aguas de mar, ahorita que pasemos a ver rápidamente los componentes del agua de mar, cuando a nosotros nos ofrecen un agua de mar, automáticamente vienen todos esos compuestos porque ya están, digamos, de alguna manera prediseñados. No hay aguas de mar, bueno, puede haber aguas de mar que vengan enriquecidas con alguna otra cosa, pero cuando hablamos de aguas de mar es porque ya contienen todos esos oligoelementos en su formación. Y tenemos soluciones enriquecidas, que pueden ser soluciones salinas o soluciones de agua de mar, que pueden venir con xilitol, que tiene un efecto antiinfeccioso, pueden venir con ácido hialurónico, que tiene un efecto reparador y antiinflamatorio, pueden venir con dexpantenol o con aloe vera, que es la sábila, y que básicamente tienen un efecto hidratante y humectante. Y con eso, de hecho, con solo hidratar y humectar la nariz, hacemos mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de un niño y bueno, en los niños también se utiliza mucho la escala visual analógica para saber qué tan congestionados están. Y pues bueno, decíamos, ya nos acercamos un poquito más también a hablar un poco de esto, los tipos de soluciones. Tenemos soluciones salinas, es decir, exclusivamente con cloruro de sodio de dos tipos. Las soluciones isotónicas, que son aquellas que contienen una osmolaridad similar a la del plasma, es decir, de 0,9% de cloruro de sodio, o pueden ser hipertónicas, es decir, aquellas que tienen más de 0,9%, pero que tienen una tonicidad menor del 3%. Utilizar soluciones salinas hipertónicas más allá del 3% conlleva la posibilidad ya de generar algún daño directamente en la mucosa, ¿no? Ahora, justo precisamente por esta hipertonicidad, los efectos secundarios o los efectos adversos de los lavados nasales en niños se van a presentar sobre todo con las soluciones hipertónicas, porque nos pueden generar irritación local, ardor nasal, comezón, dolor, y cuando se abusa de este tipo de soluciones o se extienden por un periodo prolongado, podemos llegar a tener otalgia e incluso epistaxis por la deshidratación tan importante que hay de la mucosa y que fácilmente se puede lacerar. Ahora bien, decía yo hace unos minutos que existe el concepto de agua de mar. Bueno, el agua de mar es básicamente una solución salina que además tiene bicarbonato, ahorita bueno, viene más abajo descrito, es rica en diversos minerales y gases disueltos, tiene una densidad más elevada que el agua simple por la carga de sales, tiene un pH alcalino porque habitualmente las aguas de mar o dentro del agua de mar hay bicarbonato. Históricamente, las aguas de mar fueron descubiertas en las riberas del Mediterráneo. Actualmente se sabe que un agua de mar puede ser obtenido o se obtiene por el ultrafiltrado del agua de lluvia y de las aguas de los glaciares. Y generalmente cuando esta agua pasa por todo el manto terrestre o el manto el subsuelo, pues bueno, vamos a obtener un ultrafiltrado que es lo que conocemos como agua de mar. Entonces, todo lo que se anuncie como agua de mar tiene estas características, ¿no? Y aquí, bueno, vienen mencionados algunos niveles de salinidad que tienen. Sí hay que mencionar particularmente que en los alrededores del mar Mediterráneo, pues existen algunos espacios singulares que tienen una salinidad muy importante, ¿no? En el que tiene la mayor cantidad de sal, pues es el mar Muerto. Ahora, decía yo que el concepto de agua de mar incluye una serie de sustancias que toda agua de mar tiene. Toda agua de mar está compuesta el 96,5% por agua y el 3,5% por sales. E incluso dentro de este 3,5 hay un 1,1% perdón, un 0,7% que está constituido por otras sales, ¿no? Ahora, recordemos que el agua de mar también, por esta cantidad de solutos, tienen cargas.
Y tenemos pues a los aniones o aquellos que tienen carga negativa, como pueden ser el cloruro, el sulfato, el bicarbonato, el bromuro y el flúor. Y cargas positivas que están dadas por el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio, el estroncio y el ácido bórico. Ahora bien, además de las soluciones o las aguas de mar generalmente ya vienen en un dispositivo porque además están fabricadas. Sin embargo, en el caso de los niños, podemos utilizar irrigaciones nasales con varios dispositivos. Entonces, ya tenemos una clasificación de acuerdo a la concentración de cloruro y a la osmolaridad que manejan. Ya tenemos otra clasificación que habla dependiendo de qué otra cosa más de cloruro de sodio tiene y que pueden ser aguas de mar y pueden ser soluciones para irrigación nasal con algún aditivo especial. Y además tenemos otra clasificación, tenemos varias, que va de acuerdo al dispositivo que vamos a utilizar. Y en cuanto a los dispositivos, podemos tener las peras de irrigación que nos pueden proporcionar dosis de lavado de hasta 150 mililitros. Los atomizadores, que son los que conocemos de forma comercial y que, bueno, lo que tienen son estos famosos puffs y ahí básicamente lo que se utilizan en las aguas de mar. Las jeringas, que incluso hay algunas jeringas que ya se venden, hay alguna casa comercial por ahí que ustedes conocen, que ya incluso viene con el dispositivo para la nariz, que ya lo único que tienen que hacer pues es adaptarlo a la jeringa y esto pues sobre todo nos sirve para los niños más pequeños. Y además tenemos las botellas a presión y de las botellas a presión hay varios modelos, hay también una que es muy conocida y que generalmente maneja dosis de hasta 200 mililitros o 250 mililitros por lavado y que generalmente cuando uno las adquiere, pues ya viene ahí con unos sobrecitos donde vienen combinados cloro de sodio con bicarbonato, ¿no? Ahora, además de los dispositivos, los lavados nasales los podemos dividir en dos tipos. Los lavados nasales, bueno, los lavados nasales pueden ser de presión positiva generalmente manejan una presión positiva y esto pueden ser a través de un dispositivo tipo spray, una botella de presión o una bomba, o bien jeringas. ¿Por qué? Pues porque estoy a través de una presión positiva, estoy aplicando el agua. O bien pueden ser lavados que se utilicen a través de una diferencia de gravedad. Para esto existen algunos dispositivos especiales como este que ustedes están viendo en la diapositiva que se llaman NETIS. Se llaman NETIS porque de los primeros que describieron los lavados nasales eran los hindús. Los hindús utilizaban unas especies como de jarras que utilizaban un poco a un nivel superior al de la cabeza o a una altura arriba de la cabeza e irrigaban la nariz para poder evacuar la mayor cantidad de moco porque hacían algunos ejercicios de respiración en la yoga y por eso es que fueron descritos o históricamente están descritos por la cultura hindú, sobre todo para sus prácticas de yoga porque necesitaban limpiarse la nariz. Pero bueno, esto es como breviario cultural, pero ese tipo de lavados básicamente lo hacen a través de una diferencia de presión y el dispositivo más utilizado es estos que se llaman Netipot, que han sido popularizados por una marca comercial. Ahora, dependiendo de la cantidad de agua que vamos a manejar, puede haber dispositivos de volumen muy bajo cuando se administran menos de 5 mililitros por fosa nasal. Y aquí básicamente el ejemplo más importante son esas jeringas que tienen un adaptador especial. Incluso algunos tienen hasta catéteres que podemos introducir en el interior de la nariz. Tenemos soluciones salinas de bajo volumen cuando se administran entre 5 a 60 mililitros y aquí podemos utilizar botellas a presión o bien los sprays que ya vienen en dispositivos presurizados o bien dispositivos de volumen alto cuando vamos a administrar más de 60 mililitros por fosa nasal. Entonces, pues también ahí tenemos algunas variedades, ¿no? Los dispositivos de bajo volumen que pueden ser desde jeringas hasta dispositivos presurizados o bien botellas de presión básicamente para pediatría, que son los más pequeñitos que manejan volúmenes de 60 mililitros. Pues bueno, estos son de bajo costo, son de uso prácticamente conveniente, fáciles de usar y son bien tolerados.
Son menos eficaces, evidentemente, para administrar volúmenes altos, sobre todo cuando lo que yo quiero limpiar son senos paranasales o bien cuando lo que voy a manejar son problemas de sinusitis crónica. En estos casos, pues tenemos que utilizar dispositivos de alto volumen y baja presión, que ahorita vamos a mencionar. Y bueno, pues justo era lo que venía a continuación. Y bueno, se recomienda que la cabeza adopte algunas posturas especiales para favorecer el lavado nasal, ¿no? Ahora, tenemos los dispositivos de alto volumen que decía yo hace unos minutos, que son botellas exprimibles y o bien que pueden depender de la gravedad. Este tipo de dispositivos, en ocasiones, pues el paciente tiene que preparar su solución que va a utilizar y pues son bastante convenientes. Aquí solamente mencionar nada más un detalle. Estos dispositivos se pueden contaminar muy fácilmente, a diferencia, por ejemplo, de las botellas presurizadas que tienen un dispositivo de control para que no succionen moco, no succionen nada de la cavidad nasal, en el caso de los sprays. En este caso no los hay. Entonces, son dispositivos que se recomiendan utilizar no más de 3 semanas. Se han hecho algunos estudios en donde se ha visto que el uso de este tipo de dispositivos por más de 3 semanas conlleva una alta posibilidad de tener alguna contaminación del dispositivo, ¿no? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Soluciones hipertónicas o soluciones isotónicas? Bueno, en general, para no marearlos mucho con estos estudios, son estudios clínicos aleatorizados, que bueno, son importantes. Nos dicen que sobre todo es mejor las soluciones hipertónicas que las soluciones isotónicas. Sin embargo, recordemos, como mencioné hace unos minutos, que las soluciones hipertónicas pues son las que tienen los mayores efectos adversos. Pero se ha visto que el uso en general de este tipo de soluciones puede ver que el uso de antihistamínicos prácticamente no hace alguna diferencia si hay si son isotónicas o hipertónicas, o sea, la dosis de antihistamínico no cambia. Pero los efectos adversos les decía yo que son más frecuentes en las soluciones hipertónicas. Ahora, para las soluciones caseras, se recomienda combinar 2 cucharadas de sal con 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, es decir, en partes iguales por litro de agua. Esto, pues bueno, nos va a ayudar a obtener ese tipo de soluciones que ya tenemos en el mercado. Recordar que deben de ser agua filtrada o agua hervida la que se utilice en este tipo de soluciones y no utilizar aguas de la llave, ¿no? A menos que pudiéramos tener la certeza de que el agua potable que obtenemos de los grifos esté estéril, pero pues la recomendación es que no lo sea, ¿no? Ahora, se ha mencionado mucho sobre la posición que deben de mantener la cabeza para favorecer los lavados de la nariz, ¿no? En general, cuando se utilizan dispositivos presurizados, pues se ha visto que la posición de la nariz o de la cabeza, pues sí puede jugar un factor importante. Algunas publicaciones, y aquí es donde entra también un poco la controversia, sugieren que la cabeza debe de estar echada hacia atrás y otros sugieren que la cabeza debe estar echada un poquito hacia adelante. En el caso de los dispositivos de alto volumen y de baja presión, sí se recomienda que la cabeza esté un poquito hacia abajo e incluso rotada hacia arriba para favorecer una mejor distribución de la solución salina. En el caso de los niños más pequeños, hay jeringas ya prefabricadas con estos dispositivos nasales que permiten una adecuada administración de líquido y a un volumen adecuado, ¿no? Em, Aquí solamente mencionan este otro estudio que, bueno, se ha visto que las soluciones nasales pueden mejorar la sintomatología nasal hasta un 35% de los casos, exclusivamente con el puro lavado nasal, con una mejoría en cuanto a la calidad de vida y un incremento, por supuesto, del aparato mucociliar, ¿no? Ahora, estas irrigaciones nasales, pues ya están aceptadas prácticamente en todas las guías, incluso pueden ustedes ver, esta es la guía EPOS para manejar rinitis alérgica pediátrica y pues bueno, vemos que dependiendo de los síntomas, pues podemos administrar diversos fármacos, pero vean cómo desde o sea, incluso sin que tenga que ver con el tipo de síntomas que tienen o la severidad de la rinitis alérgica, las duchas o aseos con solución salina están indicados prácticamente en todas las guías, igual en ARIA, igual en EPOS incluso en las guías mexicanas también del manejo de alergia también se menciona, ¿no?
Aquí en este otro estudio de Clinical and Experimental Allergy también se menciona, bueno, aquí tenemos toda la variedad de medicamentos que podemos utilizar, pero vean cómo también los lavados nasales y, bueno, evitar el contacto con el alergeno es importante para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? En este otro estudio de efectividad de aseos nasales se encontró que pues prácticamente en todos los estudios hay reducción de los síntomas, que lo ideal es, o los efectos benéficos se observan después de 2 a 3 semanas del uso continuo, y que además los pacientes que utilizaron soluciones salinas o irrigaciones nasales tendieron a usar menos dosis de antihistamínico. No es tanto que no usaran el antihistamínico, sino que lo usaban en menor dosis, ¿no? Y que se ha visto que en general en los metaanálisis donde se utilizan irrigaciones nasales, pues los pacientes que las hacen tienen una mejor calidad de vida y una mejoría de sus síntomas, ¿no? Y pues bueno, hay algunos estudios que hablan sobre las ventajas que tienen el uso de irrigaciones nasales, generalmente asociadas a algún aditivo, sobre todo en patologías infecciosas virales, como por ejemplo pues el COVID-19, que decía yo hace unos minutos, que posteriormente a la pandemia, pues los lavados nasales volvieron a tomar un auge importante, no solamente en cuanto al lavado nasal, sino también con una serie de sustancias con las que vienen adicionadas, ¿no? En este estudio se encontró que la utilización de los lavados nasales, de irrigaciones nasales, ya sea a través de algún dispositivo o con un aerosol, pues si estos se utilizaban desde el inicio de los síntomas, podía ser útil para disminuir el cuadro clínico de infecciones como el COVID-19. ¿No? Aquí en este mismo estudio, pues se manejan como varias propuestas de cuáles pueden ser los efectos que tienen los lavados nasales y que van desde mejoría en cuanto a al sistema mucociliar, la mejoría de los síntomas, incluso hasta la sensación de estar haciendo algo en pro del paciente, ¿no? Ahora, sí quisiera yo hacer algunas puntuaciones en cuanto a las soluciones que vienen adicionadas con alguna otra cosa más, ¿no? Aquí tenemos, bueno, el xilitol. El xilitol es un azúcar que se ha visto que lo que ayuda a los pacientes es que el xilitol es un azúcar. Y pues bueno, las bacterias y los virus están ávidos de carbohidratos porque lo requieren para cubrir sus funciones y sus ciclos de vida. Pero en el caso particular, por ejemplo, de la sinusitis crónica, se sabe que existe la presencia de los biofilms. Los biofilms son colonias estructuradas de bacterias que se encuentran dentro de una matriz que ellos mismos generan, pero la situación es que esta matriz evita que el antibiótico haga efecto, y además la convivencia de las bacterias favorece la resistencia bacteriana entre ellos, ¿no? Esto lo hemos visto sobre todo en pacientes con sinusitis crónica y con poliposis nasal, donde el biofilm predominante, pues ese es el estafilococo dorado, ¿no? De hecho, sabemos nosotros que en el manejo de patologías como la sinusitis crónica, más allá del germen pues sí, del germen predominante, sabemos que hay la administración de antibióticos, pues a veces tenemos que darlos hasta por terapias máximas de 21 días, y en ocasiones no es suficiente para erradicar las bacterias, ¿no? Por la alta resistencia que tienen, pero sobre todo también porque sobreviven a través de estas estructuras denominadas biofilms, en donde generalmente llega una bacteria que va a ser la bacteria, digamos, predominante, y que se va a encargar de generar una pequeña matriz que requiere una superficie húmeda donde la cavidad nasal y los senos paranasales son ideales, y posteriormente que se implantó va a empezar a mandar señales a otras bacterias para que vengan a coexistir con ellas. Y una vez que han albergado una gran cantidad de, digamos, bacterias invitadas, generan esta estructura polimérica donde pues se pueden defender del efecto del antibiótico, y además también se pueden defender de los mecanismos de protección que tiene el sistema inmunológico. Se ha visto que, por ejemplo, los biofilms pueden prácticamente burlar todos los mecanismos de defensa del huésped, y prácticamente incluso no generar ninguna respuesta por parte del sistema inmunológico, ¿no? Al no generar ninguna respuesta en el sistema inmunológico, pues prácticamente se pueden quedar a vivir ahí sin mayor problema.
Y aquí las aguas de mar tienen una importancia, particularmente las del xilitol, porque dentro de esta estructura polimérica, imagínense que hay como canales, canales que sirven para transportar nutrientes, desechos, pero también agua. Entonces, las irrigaciones nasales con xilitol se ha visto que debilitan la estructura del biofilm, porque lo que hacen es que engañan a la bacteria y la debilitan. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo lo hacen. Y pues bueno, lo que hace un biofilm es que aumenta la resistencia de las bacterias frente a otros antibióticos, que era lo que mencionaba yo, altera la respuesta inmunológica del huésped, porque prácticamente hacen que todas las funciones de quimiotaxis, fagocitosis y cascada del complemento no se activen. Y no se activan porque no despiertan la respuesta inmunológica del paciente. Eso es lo que hace un biofilm. Digamos que esconde las bacterias del sistema inmune y por supuesto esto interfiere con el tratamiento. Pero ¿qué es lo que hace el xilitol? Bueno, el xilitol lo que va a hacer es que el xilitol es una pentosa, es un azúcar de 5 carbonos. Pero eso no lo sabe de 5 carbonos o de 5 moléculas de alcohol. Pero eso no lo sabe la bacteria. La bacteria lo que sabe es que tiene enfrente un azúcar. Normalmente, cuando una bacteria adquiere glucosa, la glucosa va a entrar a una cosa que se llama ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa y vamos a obtener 2 moléculas de ATP. O eso decía la bioquímica de Harper o en nuestros maestros de bioquímica cuando veíamos esta parte. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando entra el xilitol? El xilitol, aquí por alguna situación no se ve en la diapositiva, pero el xilitol no puede entrar al ciclo de Krebs y no puede entrar al proceso de fosforilación oxidativa y por lo tanto, pues no genera ATP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, entra el xilitol, para esto se requiere consumo de energía. Después de que entre el xilitol, le van a pegar un fosfato para poderlo meter al ciclo de Krebs, pero eso también requiere energía porque un ATP va a perder un fosfato, pero cuando ya entra toda la cadena, pues no puede ser convertido. Entonces, ese xilitol 5-fosfato, imagínense que aquí en lugar de glucosa dice xilitol, y aquí es 6-fosfato porque tiene 6 moléculas. En el caso del xilitol, pues son 5 moléculas, entonces se llama xilitol 5-fosfato. ¿Qué es lo que va a pasar con el xilitol 5-fosfato? Pues que lo van a tener que sacar de la bacteria, ¿no? Y esa eliminación genera más pérdida de energía. Pero cuando está el xilitol 5-fosfato afuera de la bacteria la sigue viendo como un azúcar. Entonces la vuelve a recaptar y entonces eso se vuelve un ciclo inútil del carbohidrato. Y al final lo que va a pasar es que se va a empezar a debilitar la célula o la bacteria, perdón, y entonces se va a empezar a acumular el xilitol 5-fosfato dentro de la bacteria. Y entonces es en este momento cuando se vuelve tóxico. Y se va a volver tóxico porque lo que va a hacer es que al no generar energía para la bacteria, pues va a alterar el crecimiento, altera la adherencia bacteriana, altera la composición de las cápsulas de la cápsula bacteriana o de polisacárido. Y al debilitarla, pues lo que va a pasar es que va a fracturar esa cápsula. Y al fracturar esa cápsula, pues evidentemente esa bacteria se vuelve más débil. Y si se vuelve más débil, pues el antibiótico la puede eliminar con mayor facilidad. Entonces, ese es el mecanismo de acción de cómo trabaja el xilitol. Ahora, si el xilitol lo combino con un agua de mar, pues bueno, voy a tener una limpieza por efecto mecánico, se va a bloquear la adherencia bacteriana, que es el efecto básicamente del xilitol, y bloquea la adherencia porque debilita la bacteria y esto, el agua de mar va a incrementar la inmunidad local y con esto, pues básicamente vamos a eliminar la infección. Y además la gran ventaja es que es aplicable para todas las edades del paciente, ¿no? Ahora, así como hay xilitol y hay otras sustancias que están comercializándose en el mercado, como puede ser cobre, como puede ser la corragelosa o la carragelosa, que es un derivado de algas, de unas algas que se llaman algas rojas o algas pardas. Y lo que va a hacer la carragelosa es que se une a la mucosa y forma una barrera protectora. Esa barrera protectora lo que va a hacer pues sí, es una glicoproteína que lo que va a hacer es que va a ser como una telaraña. Entonces, cuando llega la bacteria se va a pegar y la va a englobar. Y entonces prácticamente así la elimina. Entonces, puede funcionar también como un factor de protección o un factor para erradicar o coadyuvar a la erradicación de infecciones.
Este producto todavía no llega a México, pero va a llegar muy brevemente y bueno, ustedes se van a acordar que lo escucharon aquí primero. Pero bueno, hay otras sustancias que se han demostrado que agregarlas a las soluciones o a los lavados nasales no tienen ningún beneficio. Ejemplo, seguramente ustedes recordarán que hace mucho se decía que para el manejo de la sinusitis crónica podíamos mezclar en una solución salina shampoo. Sin embargo, se ha demostrado que en los pacientes puede llegar a generar congestión y además una pérdida parcial del olfato que posteriormente se puede recuperar. Pero se ha visto que sobre todo tenía cierto efecto irritante. Por eso se ha descontinuado mucho la utilización del shampoo a la cual se le habían asignado funciones antisépticas y mucolíticas. Se ha visto también, o ha habido algunas publicaciones que sugieren el uso de lavados nasales y miel. La miel, como ustedes saben, pues bueno, por la carga hipertónica que tiene, pues se supone que deshidrata bacterias y ha tenido algunas utilidades en algunos procesos infecciosos cutáneos. Pero bueno, alguien dijo, pues vamos a agregárselo también a la nariz. Y entonces, pues prácticamente se vio que no había ninguna diferencia entre que si aplican miel o no aplican miel, ¿no? O sea, se ha visto que finalmente el paciente va a responder al uso del antibiótico. Entonces, pues agregar miel a los lavados nasales no ayuda. Los lavados con giloglucano o gilitol, que es lo que justo acabo de describir, pues se ha visto que generan una barrera capaz de reducir la adherencia y la invasión bacteriana a los epitelios y tiene cierto efecto preventivo y además, pues ayuda con la limpieza mecánica del moco, ¿no? Hay todavía estudios que se están corriendo con este producto, pero pues todo parece ser muy prometedor y de hecho ya está autorizado para su uso no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo. También tenemos lavados nasales, eso sí lo tenemos también aquí en México, combinados con el dexpantenol. El dexpantenol es un derivado del ácido pantoténico o de la vitamina B5 y el dexpantenol, digamos que es como un dextrógiro del pantenol, que también se llama provitamina B5, por si le suena el nombrecito. Y bueno, tiene básicamente dos funciones. Lo que hace es que hidrata la mucosa y al hidratar la mucosa, pues mejora el aclaramiento mucociliar, pero además humecta la nariz. Sabemos que una mucosa humectada, pues es mucho más resistente a una infección, ¿no? E incluso hay en México combinaciones de solución salina, dexpantenol y oximetazolina. Seguramente ustedes la van a ubicar luego, luego, porque generalmente son descongestivos nasales que vienen etiquetados con la palabra LUV. Y que se supone, es decir, es oximetazolina combinado con dexpantenol, con la idea de que si estamos agregando un humectante, la nariz se va a resecar menos. Finalmente, la resequedad es lo de menos. Lo que nos preocupa es pues el efecto que va a generar la oximetazolina en el sistema simpático de la nariz. Ahora, vamos, creo que bien, hay algunos mitos y realidades sobre las irrigaciones nasales. Hay en el mercado algunas soluciones que se anuncian como aguas de mar que vienen enriquecidas con manganeso y con cobre. El manganeso y el cobre son sales o son iones que vienen también en casi todas las aguas de mar en forma de trazas, es decir, que apenas son perceptibles. Lo que nosotros vimos en el cuadro, digamos que son los iones mayores, por llamarlo de alguna manera, pero en todas las aguas de mar hay trazas de varias sales, como puede ser el manganeso, el cobre, el hierro, ¿cómo se llama? Arsénico, mercurio, y todas estas generalmente ya vienen en todas las aguas de mar. Ahora, hay algunas aguas de mar que están popularizadas en el mercado y que vienen enriquecidas con un par de sales que se supone tienen, bueno, no se supone, o sea, sí tienen efectos, ¿no? En primer lugar, el manganeso se ha descubierto que cataliza o inhibe, que sería más bien la palabra correcta, inhibe varias reacciones que tienen que ver con radicales libres.
El aplicar o el tener manganeso dentro del espacio donde se están catalizando este tipo de reacciones, se ha visto que las disminuye. Es decir, o dicho en otras palabras, el manganeso lo que hace es que disminuye la formación de radicales libres y al disminuir la formación de radicales libres, inhibe o disminuye el efecto local de daño celular. Ahora, también se ha visto que el manganeso disminuye la reactividad de algunas células del aparato respiratorio o del aparato inmunológico, particularmente del eosinófilo. Sin embargo, no hay estudios concluyentes que indiquen que el manganeso inhibe la reactividad del eosinófilo, porque si así fuera, pues desde hace mucho ya hubiéramos encontrado la manera de controlar a este tipo de células. Pero el otro detalle importante que les quiero mostrar es que este es el IPP o es una fotografía del IPP de las aguas de mar que vienen enriquecidas con manganeso. Pero si ustedes pueden ver en la formulación, dice solamente sulfato de manganeso monohidratado, pero no dice ninguna cantidad. Vuelvo a lo mismo y aunque suene a disco rayado, todas las que se etiqueten como aguas de mar traen manganeso y a menos que este producto trajera alguna cantidad especial, pues bueno, podría yo decir que efectivamente me estoy aplicando manganeso. Pero la función in vitro del manganeso es disminuir las reacciones químicas que tienen que ver con los radicales libres y bueno, algún estudio por ahí publicó que disminuía la reactividad de los eosinófilos, pero eso pues no está demostrado. Ahora, vamos con el cobre. Dentro de las trazas que traen las aguas de mar, traen cobre, pero también traen hierro. Entonces, este producto, bueno, también viene popularizado como que viene con una alta cantidad de cobre, pero volvemos a lo mismo, solamente dice que o viene marcado que tiene sulfato de cobre pentahidratado, pero pues no sabemos cuánto tiene, pero todas las que se clasifican como aguas de mar ya traen cobre. Pero lo que sí se sabe es que el cobre sí tiene efectos bactericidas y bacteriostáticos que se han demostrado a lo largo de muchos años. Hay varios estudios in vitro que demuestran este tipo de efectos y sobre estas dos aguas también hay estudios que fueron patrocinados por el laboratorio y entonces desde ese punto de vista metodológico, cuando un estudio está patrocinado por una casa comercial, pues pierde todo el aspecto científico que uno le puede dar porque está patrocinado por un laboratorio, ¿no? Pero bueno. Vamos a dejar un momento nada más esa parte, solamente mencionar que los lavados nasales no afectan la flora normal, porque alguien también por ahí cuestionaba que el uso de lavados nasales constantes, como para poder utilizarlo de forma preventiva, podía alterar la flora normal de la nariz, pero se sabe o se ha descubierto que no hay diferencia en el microbioma entre pacientes que se les administró agua de mar contra pacientes que se utilizó, por ejemplo, agua de la llave, botellas de enjuague, etcétera, etcétera. Entonces se ha visto que no altera, sobre todo en los niños, que esto pudiera llegar a tener algún efecto secundario. Pero bueno, con eso termino mi participación. Es en general pues una revisión de lo que se puede hacer de los lavados nasales en la edad pediátrica. Sabemos que son de gran utilidad, todos prácticamente las utilizamos, pero más bien la intención era como puntualizar algunos detalles sobre las irrigaciones nasales. Pues yo les agradezco mucho su atención, hacerles nuevamente una cordial invitación para que nos acompañen ya prácticamente en espacio de 5 semanas, que ya es menos de mes y medio, para que nos acompañen en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Traemos 16 profesores extranjeros, traemos talleres de radiología. Tenemos unas jornadas académicas especiales, tenemos una por día. Cada jornada académica les da 10 puntos extras para recertificación. Normalmente el asistir al Congreso les da 45 puntos, pero si ustedes desean acudir a estas o presenciar estas jornadas académicas, pues si ustedes se inscribieran a las 4, pues podrían prácticamente retirarse del Congreso con 85 puntos para la recertificación. Entonces creemos que es bastante atractivo
Los carteles van a ser carteles digitales, la calificación o la evaluación de los carteles va a ser en vivo junto con sus presentadores. Tenemos mesas redondas, viene la Academia Americana de Otorrinolaringología, tiene una participación especial en una mesa redonda de cirugía endoscópica y de base de cráneo. Tenemos muchísimas cosas para ustedes. Para los residentes también tenemos una actividad especial donde los laboratorios del Chopo, que es la primera vez que va a participar en el Congreso, va a participar rifando 5 pantallas LED y una laptop, ya sea para, pues, para los ganadores o para el servicio, ustedes dirán, pero bueno, también vamos a consentir a los residentes, entonces esperemos que nos puedan acompañar. Es un congreso que hemos dicho, aunque suene un poco a frase ya dicha, con mucho cariño, pero además, sobre todo, con toda la intención de que ustedes aprovechen todo lo que el Congreso les puede ofrecer. Y pues bueno, ahora sí ya con esta me despido y quedo pendiente pues de sus comentarios, dudas. Es un tema sencillo, pero es un tema también muy controversial que además utilizamos todos los días. Pues nuevamente muchas gracias y pues estoy pendiente de sus preguntas y respuestas que les pueda yo generar. Muchísimas gracias, doctor Sainz. La verdad es que, como siempre, nos aporta evidencia para, ahora sí que es una pincelada, ¿no? De todo lo que hay. A mí me gustaría, Sí. Ivonne Delgado nos manda una pregunta, doctor, para usted. Dice, en menores de 3 meses, ¿cuál sería la mejor solución para realizar lavado nasal? Serían soluciones salinas, o sea, solución salina isotónica. Hay alguna marca comercial que incluso ya hasta la tiene en goteritos que la pueden utilizar, pero bueno, en el caso más básico, pueden utilizar ustedes una jeringa, no necesitan incluso ni siquiera la necesidad de meterle un catéter, solamente con las gotitas es suficiente para poder hacerle lavado nasal. Pero bueno, contestando a la pregunta, pues tendría que ser con una solución salina isotónica. Recordar nuevamente que si es posible agregarle en partes iguales bicarbonato sería lo ideal, porque además pues también el pequeño tiene mucho mojo que está muy espeso, no es nada más el puro lavado, sino también si vamos a agregarle alguna cosa a la irrigación nasal, pues que sea cloruro de sodio y bicarbonato, por las cuestiones que acabamos de explicar en la plática. Sí, por mejorar la viscoelasticidad que usted mencionaba y todo al respecto, perfecto. Tenemos, aparte de muchas felicitaciones, doctor, otra pregunta por aquí. Menciona Carla Itzel Sánchez, ¿se debería realizar algo si nos llega un paciente con lavado nasal con agua corriente? Es decir, entiendo la pregunta como nosotros deberíamos interferir al respecto. Pues solamente hace, digo, si no ha tenido ninguna complicación. O sea, la principal complicación o por qué no se hace con lavado con agua de la llave son por dos cosas. Uno, porque el pH del agua simple que nosotros tomamos es normalmente de 6, ajá, o rayándole a 7, entre 6 y 7. Pero en el caso de un agua simple, pues no tiene iones. O sea, acuérdense que es incolora, inodora y pura y todo lo demás, ¿no? Entonces, nosotros podemos afectar el microambiente de la cavidad nasal. Ahora, hay estudios publicados, básicamente, por ejemplo, en Europa, que son mucho de tomar agua de la llave, ajá, que en ocasiones, dependiendo de la comunidad, puede ser que el agua no sea tan potable ni tan estéril. Y yo, por ejemplo, voy a dejar solamente un comentario. Aquí en la Ciudad de México hemos estado, como en muchas partes del país, sufriendo la escasez de agua. Entonces, en ocasiones uno abre el grifo de la llave y ya viene el agua hasta café o gris, oscura. Entonces, uno no sabe si realmente ahí puede estar viviendo algún germen. Por eso es la recomendación de que no se haga con agua simple. Si ya el paciente lo hizo, pues bueno, al menos que traiga un proceso infeccioso que nosotros detectemos en la consulta, pues le daremos su antibiótico. Pero si no, o sea, si el paciente no, nada más tenemos el reporte anecdótico de parte de la madre que utilizó un agua de agua de la llave, pues bueno, hacerle la recomendación de que utilice agua, una combinación de sal con bicarbonato en la irrigación nasal y que con una jeringuita, pues se lo esté aplicando, ¿no? Aquí también, por ejemplo, la recomendación es que si nosotros preparamos, voy a poner un ejemplo, 1 litro de agua al día, pues ese litro me sirve para un día. Ajá, si no lo terminé, al día siguiente tengo que utilizar un nuevo litro de agua. Pero vamos, no hay que hacer ninguna cosa especial si la mamá me dice que utilizó agua de la llave, si es que el paciente no tiene ninguna molestia. Ok, ahí más felicitaciones. Y de Yare Serafico Barreto nos menciona o nos pregunta, ¿a partir de qué edad es recomendable los lavados nasales? Incluso desde los 2 meses de edad.
O sea, no hay ni, o sea, se pueden, lavados nasales simples, quiero acotar. Sí, porque dicen, ah, pues le puedo yo meter ahí dexpantenol o le puedo meter manzanilla, por ejemplo, que son muy buenos, pero de hecho, por ejemplo, se ha demostrado que en algunos pacientes la manzanilla puede llegar a generar un poquito de irritación. Aunque viene combinado con el aloe vera, pues no hay tanto problema, ¿no? Pero vamos, prácticamente desde los 2, 3 meses se pueden utilizar irrigaciones nasales. Ok, doctor, tenemos, bueno, la audiencia es muy vasta, hay más de 100 invitados. Sí, Hay, muchísimas hay gracias, de alguien, verdad, ¿eh? José Luis Medina, un médico general de primer nivel, pregunta, ¿cuántos mililitros podemos utilizar de solución salina en cada fosa nasal y por cuánto tiempo? Ajá. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que pasamos una tablita, y que con mucho gusto retomamos, donde venía la cantidad que era por incluso por meses y por edad. Pero bueno, bueno, no nos dice de cuántos son, pero bueno, en general podemos administrar de 3 a 5 mililitros por cada fosa nasal en cada lavado e incluso si hay salida de moco, se puede volver a repetir la maniobra hasta que el agua salga limpia, ¿no? Pero vamos, o sea, si el paciente estoy en el entendido de que el paciente tiene alguna patología y que tiene mucho moco, por ejemplo, una sinusitis, en ocasiones el moco es súper espeso y ahí sí necesitamos aplicar un lavado nasal con cierta presión, porque en ocasiones, por ejemplo, las puras gotitas o un spray nasal no va a ser suficiente. Ahí sí está indicado hacer una irrigación con una jeringa o con una perilla de aseo nasal. Las perillas pueden tener un volumen de 5 a 10 mililitros, hablando por ejemplo de un niño escolar o de un adolescente, y podemos repetir la aplicación en cada fosa nasal hasta que el agua salga limpia, porque en ocasiones, insisto, es demasiado el moco que tiene el paciente y a veces con una aplicación pues no va a ser suficiente. Pero bueno, contestando a la pregunta, pues podemos administrar quiero pensar que es en un niño, de 3 a 5 mililitros por lavado en cada fosa. Ok, perfecto. Sí, es que tenemos médicos generales, pediatras y está Y muy vasta ahora bienvenidos, la bienvenidos. participación. Tenemos De otra hecho, pregunta, mucho del doctor. médico de primer contacto utiliza mucho las las irrigaciones nasales, ¿no? Perdón, Sí, ¿qué sí, decías? son cada vez más comunes. El doctor Carlos Javier dice, en su experiencia, ¿qué resulta más benéfico? ¿Lavados nasales con xilitol incluido con o sin antibiótico sistémico? Bueno, eh, y quiero agradecer mucho esta pregunta porque a veces puede esto llegarse a prestar a confusión y eso es importante también para mí. Las irrigaciones nasales son un tratamiento coadyuvante. Ajá, o sea, es coadyuvante en la rinitis alérgica, es coadyuvante en la sinusitis aguda, es coadyuvante en el paciente posoperado. Hablando de infecciones, o sea, el tratamiento antibiótico no cambia. Ajá, o sea, el antibiótico que el colega o el médico desee administrar, adelante. Las irrigaciones nasales o la aportación que trae el xilitol es acortar el tiempo de vida de las bacterias. Uno, y afectar su estructura para que sea mucho más fácil, o sea, presa fácil del antibiótico. Entonces, contestando la pregunta es, los lavados nasales con xilitol más el antibiótico, ¿no? Ahora, Ok. también voy a Ujú. mencionar, vamos a suponer que se trata de un paciente sano y que me llega a la consulta y me dice, oiga, doctor, ¿sabe qué? Pues mire, donde yo trabajo hay mucha gente tosiendo, o es un medio un poco insalubre, o hay mucho polvo. Bueno, ahí sí está indicado utilizar la solución salina con xilitol de forma independiente, porque el paciente no tiene una infección. O sea, simplemente lo hacemos como preventivo. Y ahí sí se administra de forma independiente. Pero si el paciente viene con un proceso infeccioso, el lavado con Gilitor es un adyuvante y tenemos que administrar el antibiótico que ustedes elijan. No te oigo. No te oigo. De acuerdo, ya quedó. Ya, Ah, ya, aquí lo arreglamos. El doctor Fabián menciona que fue una excelente ponencia, le mandan felicitar. Tengo gracias. yo preguntas también, doctor, por aquí. Adelante. Por ejemplo, usted mencionaba que dentro, obviamente, los coadyuvantes de los lavados nasales, dependiendo lo que tenga, agrega beneficios al lavado nasal. Pero dentro de los lavados en sí está la reestructurar la integridad de la superficie de la mucosa y favorecer uniones entre ellas, ¿no? Ajá. Eh, esto es especialmente importante, me parece, después
por ejemplo, de un proceso quirúrgico, ya sea que se haya realizado deshidratación de cornetes, septumplastía, etcétera, hay una irritación de la mucosa per se por todo lo que estamos, que infiltramos, que hay disección, que todo genera de alguna manera una disfunción ciliar temporal. Aquí la pregunta sería, uno de los mecanismos de acción que se mencionaban en algún momento era que se regeneraban más fácil o más rápido los cilios. Es, ¿Esto es una aseveración correcta, doctor? es correcto. Oh, desde que nosotros estamos hidratando, me voy a ir un poquito, o voy a hablar un poquito antes del proceso de cicatrización. Y Ujú, ahorita llego a la parte de la nariz, ¿no? claro. Uno de los requerimientos que el organismo requiere para realizar cualquier proceso de cicatrización en cualquier parte del cuerpo es que el área que va a estar cicatrizada esté correctamente hidratada. Si no hay una buena hidratación del área de la piel, del tejido, de la nariz, de donde sea que nosotros querramos que se lleve a cabo, o bueno, no de nosotros, donde se lleve a cabo un proceso de cicatrización, necesitamos tener una buena hidratación. Y lo ideal, además, sería que, además de hidratación, estuviera bien humectado. Ajá, eso es como en general para hacer cualquier proceso de cicatrización. Ahora, vámonos al epitelio respiratorio. Para que el epitelio respiratorio pueda funcionar de forma correcta, necesita que su estructura esté conservada. La estructura implica que estas células que forman el epitelio ciliado, estratificado, con células caliciformes, requiera estar, o sea, hay uniones entre las células que permiten que esas células funcionen como un solo cuerpo. Ajá. Para que estas uniones están favorecidas por puentes de agua y puentes disulfuro. Entonces, cuando nosotros llevamos hidratación a a una mucosa que está dañada, favorezco con esta premisa el proceso de cicatrización y además favorezco que estas uniones intercelulares estén de forma, o estén idealmente establecidas. Ahora, si además a ese lavado nasal o a esa irrigación nasal le puedo yo agregar sustancias como el aloe vera o el dexpantenol, particularmente el aloe vera. El aloe vera ayuda o favorece los procesos de regeneración y de reepitelización. Entonces, pero bueno, eso es como un extra. Si yo nada más tuviera las puras irrigaciones nasales, voy a favorecer que esas uniones y que ese proceso de cicatrización se lleve a cabo. Pero más allá de que sea el aparato respiratorio, o sea, cualquier proceso de cicatrización requiere hidratación en el área para que se puedan llevar a cabo esos procesos. Ok, y ahí la pregunta sería, ¿cuál sería el tiempo entonces adecuado, por ejemplo, en un paciente posquirúrgico? Porque todos tenemos pacientes que, pues claro, eventualmente una cirugía de nariz X, cualquiera que sea de esa zona, después de una cirugía, ¿cuál sería el tiempo recomendado para decir, necesito que se recupere la función ciliar, obviamente los lavados, etcétera, para el cuidado de costras y moco, que es lo que principalmente tiene el paciente, pero nosotros que buscamos regenerar la función nasal de una manera integral, ¿cuál sería el tiempo indicado como para decir, mínimo este tiempo es el que tienes que llevar? Hay pacientes que lo adoptan ya después de mucho Claro. tiempo, porque les agrada, pero esa sería la pregunta. Fíjate que es una pregunta muy interesante y bueno, fuiste muy puntual cuando dijiste en el caso de una cirugía, porque yo te podría decir que incluso vamos a pensar en un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño que en la manipulación y lo que tú quieras, lastimaste la mucosa del aparato respiratorio. Nosotros sabemos que el epitelio respiratorio se renueva aproximadamente entre 2 a 3 días. El epitelio se renueva, no hay lesión, no hay ningún daño al epitelio respiratorio. En el caso de que, por ejemplo, vamos a pensar en un cuerpo extraño, la aplicación del agua de mar por una semana sería suficiente. En el caso de un paciente posoperado, nosotros sabemos que probablemente a la semana las heridas estén prácticamente casi cicatrizadas. Sin embargo, no es solamente la cicatrización, porque nosotros no sabemos si hice alguna manipulación en senos paranasales, si hice algún proceso de manipulación en cornetes. ¿Por qué? Porque esos son los responsables muchas veces de que formen la costra. O sea, la costra no está sobre las heridas, las costras están sobre los cornetes o en el área que manejamos de senos paranasales. Entonces, lo que está publicado es que entre un periodo de 15 a 20 días se puede encontrar ya prácticamente toda la mucosa recubierta, hablando de la superficie de la mucosa. Recordemos también que, por ejemplo, cuando manipulamos un cornete, el cornete puede llevarse hasta 8 semanas en recuperar la función de la mucosa que está sobre los cornetes que nosotros manipulamos. Es decir,
un paciente puede formar costras hasta por 2 meses. Entonces, en ese paciente lo ideal sería prolongar el uso del agua de mar hasta por 8 semanas. En un paciente con cirugía endoscópica nasal, se ha visto que después de 3 semanas, prácticamente el paciente ya ha recuperado la función de su mucosa nasal. De ahí la ventaja de hacer procesos mínimamente invasivos. Pero más bien te digo, dependerá mucho de cuál fue el procedimiento que nosotros hicimos. Si hicimos solamente una septoplastía, no manipulamos cornetes, no me metí a las cavidades paranasales, exclusivamente una septoplastía. En 14 días ese paciente ya tiene recuperada su mucosa, o sea, la función de su mucosa respiratoria. Porque si hablamos de integridad, muy probablemente en 3 o 4 días esa mucosa ya está completamente recuperada. Pero es una mucosa que como va a estar deshidratada, como los cilios los dañé a lo mejor la función, pues con las aguas de mar me permiten, o con los lavados nasales, mejor dicho, puedo yo hacer que en 14 días ese paciente ya está recuperado. Si hago cirugía endoscópica funcional, probablemente en 3 semanas esa mucosa ya haya recuperado su funcionalidad. Pero si yo hice manipulación en cornete, sobre todo radiofrecuencia, cauterización, o hice cualquier procedimiento ablativo sobre la mucosa de los cornetes, puede llevarse hasta 8 semanas en recuperarse, y evidentemente en esas 8 semanas lo que va a pasar es que me va a estar haciendo costras, 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 costras. Evidentemente cada vez va a ser menos, 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 pero en promedio más o menos es lo que se va a llevar. Claro, ya no se diga, por ejemplo, en procesos infecciosos como con los hongos y todo, que ya lleva un proceso más largo. Sí, e incluso, y si por ejemplo por eso decía yo, tú fuiste muy puntual con tu pregunta, en un Ujú. proceso quirúrgico, porque si además hablamos de un paciente con rinitis atrófica o con fibrosis quística, pues son pacientes que van a utilizar las aguas de mar por mucho tiempo, incluso, y ahí la recomendación también es que sean soluciones isotónicas y que además estén adicionadas con alguna cuestión humectante, como puede ser el dexpantenol. No mencionamos nada del ácido hialurónico, pero el ácido hialurónico, además de que hidrata, mejora la cicatrización, pero además hay estudios publicados donde se ha visto que el ácido hialurónico mejora la función inmunológica de toda la superficie del aparato respiratorio. Entonces, por ejemplo, las soluciones adicionadas con ácido hialurónico podrían ser la primera elección en pacientes con rinitis atrófica o en pacientes con fibrosis quística. Podría ser ahí una controversia, porque el paciente con fibrosis quística también me hace mucho sinusitis crónica. Entonces, ahí, por ejemplo, quizá lo ideal sería utilizar a lo mejor una mezcla entre ácido hialurónico y xilitol, por ejemplo, ¿no? Claro, O tenemos si no las a hay en un el mercado, participante hay que con, hacer sus propias combinaciones. bueno, así que ya es cuestión de la estrategia de cada quien. Ahí tenemos una pregunta más y una persona que tiene la mano levantada. Vamos a permitir al doctor Carlos Javier, si todavía tiene su duda presente. Sí, Vamos a ver adelante. si... doctor Carlos Javier. Ajá, lo Sí, escuchamos. hola doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo hice la pregunta de los lavados nasales con xilitol. Ah, ok. Hice la pregunta porque en mi experiencia, la gran mayoría de pacientes que llegan, yo estoy en Puebla, tiene mucho factor relacionado con alergias, con la exposición a la ceniza, con Claro. cambios de temperatura, y me ha funcionado mucho el lavado nasal de momento sin xilitol, pero es un proceso que llevo constantemente con los pacientes, sin antibióticos y me ha resultado bastante benéfico. Algunos con el histamínico oral, algunos tópico, y ha sido algo pues, de mucho beneficio para el paciente. Lo malo es que los lavados les generan mucha molestia a la hora de efectuárselos, ¿no? Y son un poquito renuentes a eso. Sí, digo, y justo ahora que usted mencionaba que nos acompaña del estado de Puebla. Bueno, Puebla tiene una dinámica especial, sobre todo por la presencia del popo. Hace un mes que fueron las exhalaciones y que hasta aquí a la Ciudad de México
llegaron parte de esa ceniza. Recuerdo muy bien que justo esas 2 semanas, todos nuestros pacientes con rinitis alérgica, con asma, los que estaban en tratamiento, o sea, en todos hubo una regresión. Ajá, ¿por qué? Pues porque la ceniza irritaba más las cavidades nasales, echaba a andar el proceso alérgico, los pacientes que estaban descontrolados, pues se descontrolaron todavía más. Entonces, pero el comentario que quiero yo hacer y rescatar sobre su pregunta es que lo que ha hecho ha estado muy bien. O sea, un paciente que no tiene ninguna otra patología y que vive en un medio como Puebla, o comentaba yo también, por ejemplo, a lo mejor tiene una construcción enfrente, una demolición enfrente, y hay mucho polvo o algún factor que deseque la nariz. En general, los lavados con solución salina son más que suficientes. Ajá. Efectivamente, la pura ceniza o el polvo puede llegar a generar un factor irritativo en la nariz donde el antihistamínico me puede funcionar. Entonces, o sea, y lo que quiero rescatar es que lo que ha hecho ha estado perfecto, doctor. O sea, las puras irrigaciones nasales, ya sea incluso sin ningún aditivo, puede ser la pura solución salina, es eficaz, y si el paciente tiene algún proceso irritativo, le puede usted dar el antihistamínico, y antihistamínicos también, por ejemplo, que vienen combinados con una dosis bajita de esteroide, que le va a ayudar al paciente a quitar el proceso inflamatorio de la cavidad nasal. Está perfecto, ¿no? Y sí, como usted lo dijo, lo que más cuesta el trabajo al paciente es realizar los lavados nasales. Yo siempre les comento a mis pacientes, hacerse los lavados nasales en esa temporada, por ejemplo, y más usted que vive en Puebla, debería ser como lavarse los dientes o lavarse las manos. O sea, todos los días, y es más, incluso hasta le enfatizo a mi paciente, el lavado más importante es el de la noche. ¿Por qué? Porque ya usted vino de todo un día de haber estado expuesto a polvo, bacterias, irritantes, y si no se lava la nariz en la noche, se va a ir a dormir con todo eso. Y en la noche es justo cuando todo eso que respiró va a ser su numerito, y en la mañana, si no es que en la madrugada, lo va a despertar ahogándose o con costras o con la garganta reseca o con muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es lo más complicado, y es más, incluso particularmente en esos pacientes como los que usted maneja, lo ideal sería hacer irrigaciones nasales de alto volumen. Es decir, por ejemplo, en esos pacientes, los lavados con las botellas a presión, que la verdad al principio sí cuestan horrible hacer los lavados, pero son las más ventajosas. ¿Por qué? Porque el lavado de alto volumen le va a ayudar a irrigar todas las cavidades nasales, le va a limpiar perfectamente la nariz, pero además le puedo decir que el paciente que usa los lavados nasales de alto volumen, cuando los conoce, no los va a soltar. O sea, porque de verdad la sensación de limpieza que tienen y los beneficios que tienen, sobre todo a la hora del dormir, son fabulosos, ¿no? Entonces, le agradezco mucho que haya participado, y qué bueno que participó, porque además es un caso especial el que usted comenta. Y ni tan especial, porque pues finalmente la ceniza del popo llega a muchos lugares, y pues además por lo que usted me comenta, pues nos escuchan de otras partes diferentes de Jalisco, que pues les agradezco mucho que se hayan conectado, pero es una situación que se puede presentar en varias partes. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta que va relacionada a la parte quirúrgica. Dice el doctor Pablo Quintanilla. Buenas Saludos. noches, doctores. Aprovecho la última pregunta en el periodo posoperatorio. ¿Cuándo es recomendable comer los lavados nasales? ¿Es posible hacerlos desde el primer día posoperatorio? Sí. Yo, de hecho, por ejemplo, en los pacientes que hago cirugía endoscópica únicamente, y que, por ejemplo, no dejo ningún taponamiento ni ¿cómo se llama? Ningún material. Igual y a lo mejor el primer día no, porque pues el paciente va saliendo y está todavía como despertando de la anestesia, y a lo mejor no se lo hago el primer día, pero el segundo día le mando los lavados. O sea, yo no veo mayor tema en hacer un lavado nasal que no le va a afectar a la cirugía, tampoco le va a generar un sangrado al paciente. O sea, si ahí, por ejemplo, podemos utilizar los dispositivos presurizados, o sea, los sprays. Y la verdad es que el rocío que generan ya vienen con una tecnología de aspersión que la verdad es que no dañan para nada el procedimiento quirúrgico, y ustedes lo pueden utilizar desde el segundo día si es que no dejaron nada dentro de la nariz que pueda obstruir el lavado nasal, ¿no? Es más, incluso, por ejemplo, cuando colocamos los popotes de silástico, las tablillas de Doyle, que ni siquiera tienen medocel o no tienen ningún material,
O sea, a través del popote, pues pueden hacer ustedes la irrigación. Obvio, no va a llegar a todas las áreas de la mucosa que yo quiero. Por eso decía yo, si ustedes hacen una cirugía endoscópica y no dejan ningún material dentro de la nariz y la cirugía en términos generales no hubo un sangrado importante y fue, digamos, de esos procedimientos de donde uno sale siempre muy contento, pueden ustedes hacer sus irrigaciones desde el primero al día siguiente sin mayor tema. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Le mandan felicitar nuevamente. Muchísimas gracias, doctor, por cuestiones de tiempo. Ahora sí que ya Nos creo que excedimos, cumplimos pero con todo. Es exactamente. un tema muy apasionante y podemos quedarnos más tiempo. No, sí, Doctor, sí, y de verdad yo lo decía, puede ser un tema muy sencillo, pero que particularmente después de la pandemia y con las últimas adiciones que tienen, se ha vuelto un tema verdaderamente interesante. claro que sí. No, pues sí, doctor, le agradecemos muchas gracias al Laboratorio Chinoin por apoyarnos en ese como nuestro capital financiero, al doctor Sainz por el capital intelectual, pero sobre todo muchísimas gracias a los colegiados que son nuestro capital humano más importante. Le recordamos, doctor, le hacemos la invitación también a usted al CIAM, que es del 18 al 19 de abril de manera virtual, unas conferencias que la verdad valen muchísimo la pena, por ahí va a haber temas que seguro le van a interesar. A todos los demás colegiados les hacemos la extensiva la invitación. También les recordamos y hacemos énfasis en la Small, que es del 30 de abril al 5 de mayo, para que ustedes estén presentes, del que el doctor es el director, presidente encargado ahí. Muchas Y gracias. pues les agradecemos nuevamente a todos ustedes su atención, su tiempo. Y doctor, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y enriquecer nuestro colegio con otra más de sus conferencias. Al contrario, nuevamente muchas gracias. Un saludo a todos mis compañeros otorrinolaringólogos, mis colegas allá del estado de Jalisco y de donde nos estén escuchando. Y pues nos vemos efectivamente en ya prácticamente 5 semanas en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello que yo presido y que pues espero sea de su agrado. Muy bien, Y doctor, acá lo gracias a esperamos todos. para acá lo esperamos para su tortita ahogada. Perfecto, ahí estamos y el tequila. Hasta Cuídense luego. mucho. Buenas noches y un abrazo a todos y que estén todos muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Buenas Hasta noches a pronto. todos.